¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida parece ir en tu contra? Que haces lo correcto, oras, confías, y aún así las cosas se complican. Personas que amabas se alejan, oportunidades desaparecen, planes que te ilusionaban se derrumban sin explicación. Te preguntas, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí, si he intentado hacerlo todo bien? Lo que quizás no sabes es que cuando Dios está a punto de bendecirte, primero te prueba, no para castigarte, sino para prepararte. Cada lágrima, cada pérdida, cada silencio, es una pieza del plan divino, y aunque no lo entiendas ahora, lo que estás viviendo no es el final. Es la antesala de algo mucho más grande. La mayoría de las personas abandonan justo antes de su milagro, no porque no tengan fe, sino porque no entienden el proceso. Dios nunca entrega una gran bendición a un corazón que aún no está listo para recibirla. Y por eso, antes de darte lo que tanto esperas, Él pasa tu vida por el fuego. Un fuego que no destruye, sino que purifica. Un fuego que revela quién eres realmente y en quién confías cuando todo se apaga. A veces las pruebas llegan disfrazadas de pérdidas, perder a alguien, perder una oportunidad, perder el control, y duele. Pero si miras más profundo, te das cuenta de que Dios está retirando lo que no puede ir contigo al siguiente nivel. Porque lo que Él tiene preparado es demasiado grande para llevar peso muerto. Dios no quiere verte sufrir, pero sí quiere verte fuerte. Y la fuerza espiritual no se construye en los días fáciles, sino en los días donde no entiendes nada, y aún así eliges creer. Ahí, en medio de la confusión, es donde se forma la verdadera fe. Muchos piden bendiciones, pero pocos están dispuestos a ser moldeados para sostenerlas. Una bendición sin madurez puede convertirse en un peso. Por eso Dios primero trabaja en ti y luego trabaja para ti. Antes de entregarte la promesa, te enseña a depender solo de Él. Antes de abrir las puertas, te enseña a esperar con paciencia. Antes de elevarte, te enseña a doblar las rodillas. Y este proceso, aunque parece una guerra, en realidad es una preparación. Porque cada prueba que vives tiene un propósito específico. Nada es al azar, nada se desperdicia en las manos de Dios. Incluso tus errores, incluso tus lágrimas, incluso las veces que sentiste que ya no podías más, Él las está usando para construir la persona que necesita que seas para recibir lo que está por venir. Cuando Dios te elige para algo grande, no lo hace públicamente, lo hace en secreto. Te aparta, te separa. Y muchas veces no lo entiendes. De pronto te sientes solo, tus amistades cambian, la gente no te comprende, las puertas se cierran, y tú piensas que algo anda mal contigo. Pero lo que en realidad está pasando es que Dios te está escondiendo para prepararte. No te ha olvidado, te está formando lejos del ruido, para luego usarte en grande delante de todos. El problema es que durante ese proceso, la mente empieza a hablarte. Si Dios me ama, ¿por qué me deja pasar por esto? ¿Por qué no veo resultados? ¿Por qué siento que mis oraciones no son escuchadas? Y en ese punto, muchos se rinden, porque confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pero el silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. Él no responde de inmediato, porque está enseñándote a confiar sin ver. Y solo quienes logran mantener la fe en el silencio, llegan a escuchar su voz en el ruido. Recuerda esto. Dios no te quita nada que necesites, solo quita lo que podría impedir tu bendición. Y cuando algo se va es porque algo mejor viene. Aunque en este momento no lo sientas, lo que parece una pérdida es en realidad protección. A veces Dios permite que algo se rompa para evitar que tú te rompas después. Y cada vez que el cielo calla, no es porque te haya olvidado, es porque está trabajando detrás del telón, preparando una escena mucho más grande que la que tú imaginas. Piensa en esto. Antes de que José llegara al palacio, fue vendido como esclavo. Antes de que Moisés liberara al pueblo, fue rechazado y tuvo que huir al desierto. Antes de que David fuera rey, tuvo que enfrentarse a gigantes y huir de su propio hogar. Antes de que Jesús resucitara, tuvo que pasar por la cruz. La gloria siempre viene después de la prueba. El proceso siempre antecede al propósito.
Y tú no eres la excepción. Si estás viviendo una temporada difícil, no la veas como un castigo. Mírala como una señal de que Dios te está preparando para algo extraordinario. Porque solo los que han pasado por el fuego pueden sostener la luz. Solo los que han llorado en silencio pueden hablar con autoridad sobre consuelo. Solo los que han caído pueden entender la gracia. Así que si hoy te duele, no te desesperes. Ese dolor tiene fecha de caducidad, y al final todo cobrará sentido, porque detrás de cada prueba hay una bendición escondida, y detrás de cada lágrima un propósito eterno. Quizás no lo veas aún, pero todo lo que estás viviendo ahora te está entrenando para lo que pediste. Esa oración que hiciste en tu habitación, esas noches donde solo dijiste, Dios, ayúdame, fueron escuchadas. El cielo tomó nota de cada una, pero antes de entregarte el milagro, Dios quiere entregarte madurez, y esa madurez solo se obtiene cuando sigues creyendo, incluso cuando no ves nada. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se apaga. Las oraciones que antes te daban paz, ahora parecen chocar contra el techo. Las personas que solían animarte ya no están, y lo que antes tenía sentido, de pronto se desmorona sin aviso. Te preguntas una y otra vez, ¿dónde estás, Dios? Pero el cielo guarda silencio, y ese silencio duele más que cualquier palabra. Sin embargo, justo ahí, en ese silencio, es donde Dios trabaja con mayor poder. Porque cuando ya no oyes nada, cuando no hay señales, cuando no queda más que fe, es ahí donde Él empieza a moldearte de verdad. Dios no forma tu carácter en la comodidad, sino en la incomodidad. En los momentos donde ya no puedes más y aún así, decides seguir confiando. Porque la fe real no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando la vida se rompe, y aún así eliges creer. Dios nunca te ha prometido una vida sin dolor, pero sí te ha prometido estar contigo en medio de él. Y esa promesa lo cambia todo. A veces el propósito de Dios no se revela en palabras, sino en cicatrices. Esas heridas que pensaste que te destruirían son en realidad las marcas de que sobreviviste a lo que una vez pensaste que no podrías. Son los sellos de tu proceso, la evidencia de que el fuego no te consumió, sino que te purificó. Y ahí está la clave. Dios permite la prueba no para mostrarte lo débil que eres, sino para revelarte cuán fuerte puedes ser con Él a tu lado. A través de cada caída, te enseña a levantarte. A través de cada pérdida te enseña a soltar. A través de cada espera te enseña paciencia. Y a través de cada silencio, te enseña confianza. Cada etapa de tu vida tiene un diseño divino. Dios no improvisa. Nada se le escapa. Incluso esos momentos en los que piensas que todo salió mal, Él los usa para hacerte avanzar hacia donde te prometió. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en todas las veces que lloraste y creíste que no lo superarías. ¿Y qué pasó? Sobreviviste. Y no solo eso, creciste. Esa fuerza que tienes hoy no nació en los días fáciles, nació en las noches difíciles, en las batallas donde nadie te vio, en las lágrimas que nadie entendió, en las veces que dijiste no puedo más, y aún así seguiste adelante. Ese es el tipo de fe que mueve montañas. No una fe perfecta, sino una fe que resiste. Y esa es la fe que Dios está formando en ti en este momento. Quizás no lo veas aún, pero hay propósito en todo lo que has vivido. Cada puerta cerrada, cada demora, cada lágrima, eran parte del entrenamiento. Porque cuando Dios te confía algo grande, primero te prepara para sostenerlo. No te entrega la bendición antes de tiempo, porque una bendición recibida en inmadurez se puede convertir en destrucción. Él no quiere que la promesa te pese. Quiere que la disfrutes sin perderte en ella. Por eso, antes de elevarte, te permite pasar por el desierto. El desierto no es el final. Es el aula donde aprendes dependencia. Ahí cuando no hay recursos, cuando no hay fuerza, cuando no hay explicación, Dios te enseña que Él es suficiente. Y aunque el desierto parezca un castigo, en realidad es una protección. Porque en el desierto se filtra lo superficial, se callan las voces, y solo queda la de Dios. Ahí es donde su voz se vuelve clara, donde aprendes a escuchar no con los oídos, sino con el alma. Muchos piden a Dios, úsame, bendíceme, lléname de propósito, pero no están listos para ser vaciados primero, porque antes de llenar una vasija, Dios la limpia.
Y ese proceso de limpieza no es fácil, porque implica desprenderse de lo que creías necesitar, renunciar a tu manera de hacer las cosas y permitir que Él tenga el control completo. El control. Esa palabra que tanto cuesta soltar. Pero mientras intentes controlarlo todo, Dios no puede hacer lo imposible, porque la fe y el control no coexisten. Cuando eliges confiar, sueltas, y cuando sueltas, permites que Dios haga lo que tú no puedes. Él no necesita que entiendas el plan, solo que confíes en el planificador. Y cuando finalmente sueltas el por qué, empiezas a ver el para qué. No porque todo se vuelva fácil, sino porque aprendes a mirar desde una perspectiva celestial. Hay un propósito en cada lágrima, en cada demora y en cada puerta cerrada. Nada se pierde en las manos de Dios. Y si ahora estás viviendo confusión, pérdida o incertidumbre, no es señal de abandono, es señal de preparación. Dios está limpiando el terreno de tu vida, porque lo que viene necesita espacio. A veces Él tiene que vaciar tus manos para poder llenarlas. Tiene que cerrar algunas puertas para abrir las correctas. Y tiene que romper tu plan para cumplir el suyo. No le temas al proceso. El proceso no te destruye, te revela. Y lo que parece el fin, muchas veces es el inicio de una nueva temporada. Dios nunca cierra un capítulo sin tener listo el siguiente. Y si en este momento todo se siente oscuro, recuerda, las semillas crecen bajo tierra antes de ver la luz. Tu vida puede parecer detenida, pero en realidad estás siendo sembrado, no enterrado. Y lo que ahora está en silencio, pronto florecerá. Cada prueba tiene un propósito divino. No estás perdiendo, estás aprendiendo. No estás solo, estás siendo acompañado. No estás siendo rechazado, estás siendo redirigido. Y cuando llegue la bendición, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Hay días en que la vida parece una sucesión de despedidas. Personas que creías eternas se marchan. Los planes que tanto cuidaste se rompen y hasta tú sientes que ya no eres el mismo. Esas transiciones duelen, pero cada una tiene un sentido que solo el tiempo y la fe revelan. Dios nunca permite una pérdida sin propósito. A veces quita lo bueno, porque quiere darte lo mejor. Y mientras tú lloras por lo que se fue, Él sonríe por lo que está viniendo. Él no necesita tu comprensión, necesita tu confianza, porque mientras tú ves un final, Él está escribiendo un comienzo. Mientras tú ves caos, Él está construyendo orden. Y mientras tú ves silencio, Él está hablando a través de las circunstancias. Lo que hoy parece un castigo es, en realidad, la protección que pediste sin darte cuenta. ¿Cuántas veces oraste pidiendo sabiduría, fortaleza, fe, y luego llegaron problemas, desafíos y silencios que te obligaron a desarrollar justo eso? No fue coincidencia, fue respuesta. Dios no siempre responde dándote lo que quieres, sino enseñándote a convertirte en la persona que puede sostenerlo. Por eso, antes de darte la victoria, te enseña a resistir la batalla. Antes de darte una promesa, te entrena para caminar en fe. Y ese entrenamiento no se da en los días tranquilos. Se da cuando sientes que todo se cae a pedazos. Ahí, en la oscuridad, la fe se afina. En el desierto, la esperanza madura. Y en la espera, el amor se purifica. Hay algo en ti que el fuego no puede destruir. Por eso sigues aquí, incluso cuando pensaste que no podrías más. Ese algo es la semilla divina que Él plantó en tu alma. Cada lágrima que derramaste la regó, y cada prueba la fortaleció. Dios te mira y ve más allá de lo que tú ves. Tú ves debilidad. Él ve propósito. Tú ves caos. Él ve crecimiento. Tú ves pérdida. Él ve liberación. No hay coincidencias en el reino. Cada persona que llegó a tu vida, cada lugar donde estuviste, cada experiencia, todo formó parte de una preparación mayor. Nada se desperdicia cuando estás en las manos del Creador. Por eso, no te apresures a juzgar tu temporada actual. Puede parecer injusta, pero en realidad es justa con tu destino, porque lo que Dios te prometió requiere que seas alguien distinto a quien eras cuando lo pediste. Y para eso, tiene que procesarte. Piensa en el oro. Solo se vuelve puro cuando pasa por el fuego. El fuego no lo destruye, lo define. Así es tu alma ahora. No estás siendo destruido, estás siendo refinado. Y cuando salgas de esta etapa,
Brillarás con una luz que no se apaga. Mientras tanto, sigue caminando. No importa si lo haces con lágrimas, con dudas o con miedo. Dios nunca pidió perfección, pidió perseverancia. Él se encarga de la meta. Tú solo sigue dando pasos. Habrá días en que te levantarás sin fuerzas y aún así avanzarás. Esos días valen más que 100 días de éxito. Porque ahí es donde la fe se vuelve real. Cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando solo Dios sabe cuánto te cuesta seguir. Esa fe invisible es la que abre las puertas que el esfuerzo humano no puede. No le temas a las temporadas de silencio. Dios trabaja en la sombra. El artista no explica la obra mientras la pinta. Solo al final, cuando la firma, entiendes su intención. Así hace Él contigo. Mientras tanto, confía en que cada trazo, por más oscuro que parezca, tiene un propósito. Muchos quieren la bendición sin el proceso, pero el proceso es el precio de la promesa. Y Dios te ama demasiado como para darte algo que te aleje de Él. Por eso a veces te detiene, te sacude o te vacía, no para castigarte, sino para salvarte de ti mismo. Cuando la vida te sacuda, no te aferres a lo que se cae, aférrate a lo que permanece, y lo único que permanece es su palabra. Todo lo demás cambia, pero Él no. Quizá ahora no entiendas por qué la puerta se cerró, por qué esa persona se fue, o por qué el plan se derrumbó justo cuando parecía funcionar. No busques sentido humano a un plan divino. Solo cree que si Dios lo permitió, fue por amor. Y llegará el día en que mires atrás y digas, «Gracias, Señor, por no haberme dado lo que pedía, porque me diste lo que necesitaba». Ese día llegará. Y entenderás que cada no fue un sí disfrazado, que cada demora fue una bendición con fecha, y que cada lágrima fue una semilla de esperanza. Tu historia no termina en la prueba, termina en la bendición. Pero antes de llegar ahí, Dios necesita que confíes, que creas incluso cuando el cielo parece cerrado. Porque la fe que se mantiene firme en la oscuridad es la que enciende la luz del milagro. Y cuando esa luz llegue, no será pequeña. Iluminará todo lo que fuiste y todo lo que serás. Entonces sabrás que cada segundo de espera valió la pena. Hay una prueba que todos los que han sido llamados por Dios deben pasar. No es una prueba de fuerza, ni de riqueza, ni de éxito. Es una prueba de fe pura, y tiene un nombre. El silencio de Dios es ese momento donde todo parece quieto. Oras y no pasa nada. Pides señales y no llegan. Buscas respuestas y solo escuchas el eco de tu propio corazón. Sientes que Dios te ha dejado en visto, que tus oraciones se pierden en el aire, que los cielos se cerraron y tú te quedaste solo. Pero escucha esto, el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Cuando Él calla no te ignora, te enseña. Te enseña a caminar sin depender de emociones. Te enseña a creer sin necesitar pruebas. Te enseña a amarle, no por lo que hace, sino por quién es. Todos los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por este silencio. Abraham esperó años sin escuchar nada. José estuvo en prisión sin explicación. Job perdió todo y Dios no le habló durante largo tiempo. Incluso Jesús en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así ninguno de ellos se rindió, porque entendieron que el silencio de Dios es la voz de su propósito. En ese silencio, Él no te está castigando, te está construyendo. El silencio prueba lo que realmente hay en tu corazón. Cuando Dios deja de hablar, tus pensamientos comienzan a hacerlo. Ahí se revela si realmente confías o si solo lo seguías por conveniencia. Ahí se separa la fe emocional de la fe verdadera, y ese proceso es necesario, porque solo una fe madura puede sostener una gran bendición. Hay algo poderoso en aprender a confiar sin sentir. Es la etapa donde tu relación con Dios se vuelve real. Dejas de verlo como alguien que cumple deseos, y lo reconoces como Padre, aun cuando no entiendes su plan. El silencio de Dios te obliga a mirar hacia adentro. Cuando ya no escuchas su voz, aprendes a escuchar tu alma. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Tu orgullo, tus miedos, tus dependencias. Y poco a poco el silencio se convierte en un espejo. Uno que no siempre es agradable, pero que te muestra lo que necesitas sanar antes de avanzar. Durante ese silencio, Dios no está lejos. Está más cerca que nunca.
observando tus reacciones, tus pensamientos, tus decisiones. Él está viendo si seguirás confiando incluso cuando nada tenga sentido. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando Dios habla, sino cuando guarda silencio y tú decides creer que aún está ahí. Piensa en esto. Cuando un maestro examina a su alumno, se queda en silencio. No porque haya desaparecido, sino porque está evaluando. Y así es Dios. Cuando Él guarda silencio, no es porque se haya ido, sino porque ya te enseñó lo necesario para esa etapa. Ahora está viendo cómo aplicas lo aprendido. El silencio es la prueba más difícil, porque ataca la parte más frágil del ser humano, la necesidad de control. Nos gusta saber qué va a pasar, cómo y cuándo. Y cuando Dios no responde, sentimos que perdemos el control. Pero ahí está el propósito: enseñarte a rendirte por completo a su voluntad. Cuando aprendes a confiar en el silencio, te haces invencible, porque ya no dependes de señales, dependes de su carácter. Y cuando tu fe llega a ese punto, ya nada puede derribarte. Lo que Dios hace en el silencio no lo verás hasta después. Pero cuando todo se revele, entenderás que no estaba solo. Él estaba preparando caminos, moviendo personas, abriendo puertas invisibles. Y cada vez que pensabas que nada pasaba, en el cielo todo se movía a tu favor. Así que si estás viviendo un tiempo donde sientes que Dios calla, no te desesperes. No lo tomes como castigo, sino como señal de madurez. Él confía tanto en ti, que sabe que puedes resistir sin necesitar confirmaciones diarias. Esa confianza de Dios hacia ti es un honor, no un abandono. A veces el silencio no es para que lo entiendas, sino para que lo experimentes. Porque solo cuando aprendes a vivir sin respuestas, te das cuenta de que Dios mismo es la respuesta. Sigue orando, incluso cuando no sientas nada. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Es el ancla que te mantiene estable mientras el cielo parece quieto. Agradece, aunque no veas el resultado. El agradecimiento rompe la ansiedad del alma. Cada gracias es una declaración de fe que dice: confío aunque no entienda. Recuerda lo que Dios ya hizo. El enemigo quiere que olvides tus victorias pasadas. Recuérdalas. Si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Guarda silencio tú también. No todo se resuelve hablando. En los momentos donde no escuchas a Dios, aprende a no llenar el vacío con ruido. La calma es su idioma favorito. Esta primera prueba, el silencio de Dios, es la base de todas las demás. Si puedes soportar el silencio, podrás soportar cualquier otra cosa. Porque quien aprende a confiar en el silencio, aprende a escuchar el corazón de Dios. La segunda prueba llega cuando empiezas a perder cosas que pensabas que siempre estarían ahí. Personas, lugares, hábitos, certezas. De pronto, lo que te hacía sentir seguro comienza a desaparecer, y todo lo que creías estable se vuelve frágil. No entiendes por qué, porque hiciste lo correcto. Oraste, confiaste, seguiste el camino, y aún así se rompió. Esa es la segunda prueba, la pérdida. La pérdida duele porque arranca algo más que lo material. Toca el apego, el orgullo, la costumbre, el miedo a estar solo. Pero Dios no te quita lo que te hace bien, te quita lo que te detiene. A veces, la única manera en que puede llevarte al siguiente nivel es quitándote aquello a lo que te aferras, y eso no se entiende hasta después. Cada pérdida tiene una intención oculta. No hay una sola lágrima que Dios no haya permitido con propósito. Cuando Él deja que algo se caiga, es porque ya cumplió su función. Las etapas terminan, las personas cambian, y tú también debes cambiar. Y aunque tu corazón no lo acepte, hay un ciclo que se cierra para abrir espacio a lo nuevo. El problema es que el ser humano se aferra. Nos cuesta soltar porque creemos que lo que teníamos era lo mejor. Pero si Dios te lo pidió, es porque lo que viene es mayor. A veces oramos diciendo: Señor, úsame, bendíceme, llévame a otro nivel. Y cuando empieza a mover piezas, le decimos: ¿por qué me haces esto? Dios no destruye tu vida, la reorganiza. Y en esa reorganización hay despedidas. El dolor que sientes por la pérdida no significa que hayas fallado, significa que estás creciendo. La poda duele, pero sin poda no hay fruto. El agricultor corta las ramas no para matar el árbol, sino para que dé más. Así trabaja Dios. Corta lo que ya no produce para liberar espacio a lo que florecerá. Tal vez sientes que perdiste una amistad,
una relación, un trabajo, un sueño. Y piensas que sin eso no podrás seguir. Pero Dios no deja vacíos eternos. Cada vez que quita algo, prepara una nueva forma de llenar ese espacio. Él nunca resta. Multiplica después de limpiar. Solo que el proceso de limpieza no se siente como bendición, se siente como pérdida. El corazón humano siempre busca entender, pero hay cosas que solo pueden aceptarse. No preguntes tanto ¿por qué? Pregunta ¿para qué? Porque detrás de cada pérdida hay una lección que te acerca a la madurez espiritual. Pierdes algo para ganar sabiduría, pierdes comodidad para ganar fe. La pérdida te enseña a depender. Cuando ya no tienes nada, aprendes que Dios basta, y cuando Él basta, nada falta. Esa es la ecuación que sostiene a los que sobreviven las tormentas. Por eso, después de cada pérdida hay un nuevo comienzo, solo que no se ve de inmediato. Se revela cuando el corazón sana. Cada vez que sientas que algo se rompe, recuerda, lo que viene después del quebranto es la revelación. José perdió su hogar y su familia, y en Egipto descubrió su propósito. Ruth perdió a su esposo, y en Belén encontró su destino. Job lo perdió todo, y terminó recibiendo el doble. Dios no usa pérdidas sin devolver plenitud. Pero primero te enseña a vivir sin lo que te hacía sentir seguro, para que cuando la bendición llegue, tu seguridad esté en Él y no en las cosas. Hay pérdidas que son visibles, una persona, un empleo, un proyecto. Pero hay otras invisibles, la confianza, la inocencia, la paz. Esas duelen más porque nadie las ve, y sin embargo Dios también trabaja ahí. Cuando te quita la confianza humana, te enseña a confiar en lo eterno. Cuando pierdes la paz exterior, te enseña a encontrar la paz interior. Cuando ya no puedes confiar en nadie, descubres que siempre puedes confiar en Él. La pérdida tiene una forma de vaciarte de todo lo superficial, y en ese vacío Dios siembra lo esencial. Te muestra que no necesitas tanto para ser feliz, que la verdadera riqueza no son las cosas, sino la presencia. Y cuando lo entiendes, el miedo se va, porque ya nada puede robarte lo que realmente importa. Al principio te costará aceptarlo. Llorarás, te enojarás, preguntarás, pero un día te despertarás y sentirás paz. No porque lo hayas entendido, sino porque lo aceptaste. Y en esa aceptación, la herida se cierra. Ahí es donde Dios empieza a construir lo nuevo. Si estás pasando por una pérdida ahora, no la veas como el fin, sino como el inicio de tu nueva etapa. Dios nunca deja vacíos eternos. Si te quitó algo, es porque quiere llenarte de algo mejor. Solo espera. No corras a llenar el espacio con tus propias manos. Deja que Él lo haga, porque lo que Él trae no duele, sana. Cuando sueltas, el alma se libera, y al liberarte, te haces liviano para avanzar. Las grandes bendiciones no se reciben con las manos llenas, sino con el corazón dispuesto. A veces soltar no es perder, es ganar espacio. Cada pérdida que enfrentas con fe se convierte en un escalón. No te hunde, te eleva. La fe convierte la herida en sabiduría y la tristeza en propósito. Por eso no llores como quien perdió algo. Llora como quien está siendo transformado. Hay algo que solo entenderás cuando todo termine, que la pérdida fue el lenguaje que Dios usó para redirigirte hacia la promesa. Nada de lo que has perdido era parte de tu destino final. Solo te ayudó a llegar hasta aquí, y ahora con menos peso y más fe, podrás recibir lo que realmente te pertenece. Así actúa Dios. Primero te vacía, luego te llena. Primero te quita lo que no necesitas, luego te da lo que pediste sin saber cómo pedirlo. Y cuando eso suceda, sabrás que cada lágrima tenía un propósito, porque cada pérdida, cuando se vive con fe, se convierte en el inicio de una bendición mayor. Hay pérdidas que parecen romperte en 1000 pedazos, y aún así, hay una voz dentro que te dice que sigas caminando. Esa voz no es la tuya, es la de Dios recordándote que no terminaste, que todavía hay historia por escribir. Él no deja que nada se rompa sin tener listo el modo de repararlo. Pero no lo hace de inmediato, porque las grietas también enseñan humildad, dependencia, humanidad, y solo quien conoce su propio dolor puede entender el de los demás. Cuando pierdes algo o alguien, el primer impulso es mirar atrás. Te aferras a los recuerdos, a lo que fue, a lo que pudo haber sido.
Pero el camino espiritual no se recorre mirando el pasado. Si sigues mirando hacia donde algo murió, te pierdes de ver donde algo nuevo está naciendo. Dios no te llama hacia atrás, siempre te llama hacia adelante. El dolor te empuja, pero su voz te guía. La pérdida es un lenguaje que solo el alma entiende. A veces Dios te enseña más en una noche de lágrimas que en 1000 días de éxito. Porque cuando todo te sobra, escuchas poco. Pero cuando todo falta, escuchas distinto. El corazón quebrantado se convierte en un altar donde las oraciones son más sinceras. El dolor depura las palabras, te quita la apariencia y te deja la verdad. Y en ese punto, la relación con Dios se vuelve pura, sin máscaras, sin fórmulas. Solo tú y Él. Hay un tipo de pérdida que no se nota, pero transforma. Es la pérdida de la versión antigua de ti mismo. Dios permite situaciones que te obligan a cambiar, a crecer, a dejar de ser quien eras. Esa es la pérdida más profunda y también la más necesaria. No puedes convertirte en la persona que sostendrá tu bendición si te aferras a la que fuiste antes del proceso. A veces tienes que morir simbólicamente para renacer espiritualmente. No hay resurrección sin cruz, no hay luz sin noche, no hay gloria sin quebranto. Por eso, aunque sientas que Dios te arrancó algo valioso, en realidad te está rescatando de algo que te ataba. Te está liberando de dependencias, de miedos, de amarras invisibles. Te está dejando vacío para que puedas llenarte de Él. La pérdida abre espacio para la presencia. Dios no se complace en tu sufrimiento, pero sí se complace en lo que produce en ti. Cada vez que eliges perdonar en lugar de amargarte, cada vez que agradeces en medio de la ausencia, cada vez que decides confiar en lugar de quejarte, te estás pareciendo más a Cristo. Y esa semejanza es el objetivo de todo proceso. Las bendiciones materiales son solo añadiduras. El propósito real es que te parezcas más a Él. Puede que la pérdida te haya hecho sentir menos, pero a los ojos de Dios ahora eres más sensible, más sabio, más compasivo. La madurez espiritual se mide por tu capacidad de seguir amando después de haber sido herido. Porque el corazón que ha sufrido y aún así elige amar es el que más se parece al corazón de Dios. Por eso, no ocultes tus cicatrices. Son testimonio de que sobreviviste. Y cada cicatriz es una línea del poema que Él está escribiendo con tu vida. El dolor cambia tus prioridades. Te enseña que las cosas no importan tanto, que el tiempo es valioso, que la paz no tiene precio. Aprendes que la bendición no siempre es tener más, sino necesitar menos. La pérdida te hace valorar la simpleza, la presencia, lo esencial. Te enseña que la felicidad no viene de lo que tienes, sino de a quién tienes. Y cuando descubres eso, nada externo puede quitarte la paz. Tal vez piensas que nunca volverás a sentir alegría como antes. Pero Dios no quiere devolverte la misma alegría. Quiere darte una nueva, más profunda, más estable. Una alegría que no dependa de las circunstancias. Esa alegría no es euforia, es plenitud. Es la tranquilidad de saber que, incluso si algo se rompe, sigue sostenido por algo eterno. A veces, después de una gran pérdida, llega un largo silencio. Un tiempo donde no pasa nada visible, donde parece que todo se detuvo. No desesperes, ese es el tiempo donde las raíces crecen. Las semillas no florecen el día que se siembran. Necesitan oscuridad, humedad, espera. Así pasa con el alma. Lo que parece inactividad es en realidad transformación. Dios está trabajando en lo invisible. Él no reconstruye desde la superficie, sino desde la raíz. Habrá un día en que mirarás atrás y ya no sentirás el mismo dolor. Lo recordarás con gratitud, porque entenderás que sin esa pérdida no habrías conocido la profundidad de su amor. Dios no permitió la herida para destruirte, sino para abrirte los ojos. Ahora ves distinto. Ahora sabes que lo más valioso no es lo que se queda, sino lo que permanece cuando todo se va. La pérdida es un lenguaje de fe. Es la manera en que Dios te pregunta, ¿me amas por lo que te doy o por quién soy? Si puedes responder te amo aunque duela, has pasado la prueba. Porque el amor genuino no depende de beneficios, se sostiene en la confianza. Y cuando confías en el carácter de Dios por encima de las circunstancias, entras en una dimensión de fe que nada puede sacudir. Cada pérdida revela algo de ti que no sabías.
Revela tus dependencias, tus límites, tu capacidad de rendición. Te muestra qué tan dispuesto estás a dejar el control y dejar que sea Dios quien escriba el final. Porque mientras quieras controlar lo que se fue, te estancas. Pero cuando lo entregas, el Espíritu sopla de nuevo y te mueve hacia adelante. Hay pérdidas que son tan duras que solo se pueden sobrevivir de rodillas, en el suelo llorando sin entender. Pero justo ahí, en el suelo, es donde empiezas a reconstruirte desde la verdad. Dios levanta a sus hijos desde el polvo, no desde el orgullo. Y cuando te levanta, ya no eres el mismo. Sigues siendo tú, pero más ligero, más sabio, más consciente de lo que realmente importa. No temas a empezar de nuevo. Dios no restaura para dejarte igual, restaura para mejorarte. Todo lo que perdiste puede ser reemplazado, pero lo que ganaste dentro de ti en medio del proceso no tiene sustituto. Eso que aprendiste mientras llorabas vale más que lo que perdiste, porque ahora ya sabes que puedes perder muchas cosas, pero jamás perderás a Dios. Aprende a soltar con gratitud, no con resignación, sino con fe. La resignación dice, no hay nada que hacer. La fe dice, Dios sabe lo que hace. La resignación cierra puertas. La fe las deja abiertas para el milagro. Y el milagro llega cuando el corazón se abre en medio de la aceptación. No hay fe sin rendición. No hay rendición sin pérdida. Y no hay pérdida que Dios no transforme en testimonio. El alma madura cuando aprende a bendecir incluso lo que dolió. No necesitas entender para agradecer. A veces basta con decir, no lo entiendo, pero sé que tú estás en esto. Esa frase tiene poder. Es una declaración de confianza que el cielo escucha. Y cuando el cielo oye fe en medio de las lágrimas, responde con restauración. Cuando finalmente entiendes la pérdida, te das cuenta de que no fue un castigo, sino una invitación. Dios te estaba invitando a una vida más ligera, más auténtica, más centrada en Él. Te estaba apartando del ruido para hablarte en lo profundo. Y ahora, cada cosa que parecía rota se convierte en una puerta hacia algo nuevo. No mires la pérdida como una sentencia. Mírala como un entrenamiento. Estás siendo preparado para sostener algo más grande. Estás aprendiendo a valorar lo invisible, a amar sin poseer, a confiar sin entender. Y esas lecciones no se aprenden en los días de abundancia. Se aprenden en las noches de escasez. Cada lágrima que cayó fue una semilla, y Dios no olvida las semillas. Todo lo que siembras en el dolor florecerá en el tiempo perfecto. Él no se apresura, pero tampoco se olvida. Su calendario es distinto al tuyo, pero su promesa es segura. Y cuando llegue el momento, entenderás que nunca perdiste, solo estabas siendo redirigido. La espera. Esa palabra que todos conocemos pero pocos soportan. Esa etapa donde sabes que Dios te dio una promesa, pero todavía no la ves cumplida. Donde todo parece pausado, donde el tiempo se estira, donde los días se hacen largos y el alma se impacienta. Esa es una de las pruebas más duras que Dios permite. Aprender a esperar sin desesperar. La espera pone a prueba la fe, el carácter y la confianza. Porque creer cuando ves es fácil, pero creer cuando todo está quieto, eso es fe verdadera. Muchos oran pidiendo bendición, pero pocos piden paciencia. Y sin paciencia la fe se fragmenta. La promesa sigue siendo la misma, pero el corazón se desgasta mientras llega. Y es ahí donde muchos se rinden. No porque Dios no cumpla, sino porque se cansan antes de tiempo. Dios trabaja en el silencio del calendario. Él no se mueve según tus relojes, se mueve según su propósito. Y en su propósito, el tiempo no se mide en minutos, se mide en madurez. Cuando estés listo, no un segundo antes ni un segundo después, la puerta se abrirá. No porque insistas más fuerte, sino porque Él sabrá que puedes sostener lo que pediste. El problema es que la mente humana quiere resultados. Queremos ver, tocar, comprobar, pero la fe te pide lo contrario. Te pide confiar sin ver. Te pide quedarte cuando no hay señales. Te pide silencio cuando todo grita, abandona. Y ahí, en esa quietud que desespera, se forja el carácter de los elegidos. La espera es el taller del alma. Ahí Dios lima el orgullo, pule la impaciencia, fortalece la confianza. Cada día que pasa sin respuesta no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Es el proceso invisible donde te estás convirtiendo en alguien diferente. Lo que no ves que cambia afuera
está cambiando dentro de ti. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años antes de que Isaac naciera. Años de silencio, de duda, de noches mirando el cielo preguntando cuándo. Pero cuando el hijo llegó, la promesa fue perfecta, porque ya no era el mismo Abraham que la recibió. Era un hombre moldeado por la espera. Y eso mismo está haciendo Dios contigo. A veces la espera duele, porque parece que todo el mundo avanza menos tú. Miras alrededor y ves a otros lograr lo que tú pediste hace tiempo, y te preguntas por qué. Pero no compares tus tiempos con los de los demás. Dios no trabaja en masa. Trabaja de forma personalizada. Mientras tú esperas, Él no te ha olvidado. Solo está asegurándose de que el milagro que llegue no te destruya cuando lo tengas. La espera enseña algo que ninguna otra prueba enseña: confianza sin control. Te obliga a dejar el volante, a rendir tu necesidad de saber. Te enseña a decir, aunque no lo entienda, confío. Y cuando llegas a ese punto, la ansiedad se apaga, porque entiendes que no necesitas acelerar un proceso que ya tiene fecha. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes. Su puntualidad es divina. Y mientras tú te desesperas por el cuándo, Él trabaja en el cómo. Mientras preguntas por qué no pasa, Él está ajustando los detalles invisibles. Hay conversaciones que aún no se dieron, personas que aún no llegaron, puertas que aún no se construyeron, y por eso todavía no sucedió, pero está en camino. La espera no es pasividad, es preparación. No es quedarte de brazos cruzados, es trabajar tu interior mientras llega lo prometido. Ora, crece, mejora, aprende. No desperdicies el tiempo preguntando cuándo. Invierte el tiempo en estar listo. Porque cuando Dios diga ahora, será tan rápido que desearás haber descansado antes. La bendición llega de golpe, pero el proceso siempre es lento. El que aprende a esperar sin quejarse demuestra madurez espiritual. El que agradece mientras no ve nada demuestra confianza. Y el que sigue sirviendo mientras espera demuestra amor. Porque el amor no se mide en palabras, se mide en constancia. Amar a Dios no es solo adorarlo cuando te responde, sino también cuando guarda silencio. Habrá días en que te preguntarás si Dios aún recuerda tu oración. La respuesta es sí. Él no olvida. Cada palabra que salió de tu boca está escrita en su memoria eterna. Pero no contesta cuando tú quieres. Contesta cuando tu corazón puede recibir sin dañarse. Porque no todas las bendiciones se soportan en la misma etapa de la vida. Algunas solo pueden llegar cuando tu carácter está listo para sostenerlas. La espera te da perspectiva. Te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante. Te enseña a valorar lo que no se compra, a agradecer lo que ya tienes, a dejar de exigir lo que no necesitas. A veces lo que esperas no llega, porque no es lo que pediste, sino lo que imaginaste. Y Dios no cumple caprichos, cumple propósitos. Por eso, si todavía no pasó, no es un no, es un todavía no. No confundas silencio con rechazo. El silencio de Dios es parte de su método. Él calla para ver si seguirás creyendo, aún sin señales. Porque si solo crees cuando ves, no es fe. Es confirmación. Pero si crees sin ver, eso mueve montañas. Y cada vez que eliges creer sin prueba, en el cielo se activa algo. La espera también separa a los superficiales de los comprometidos. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se cansan rápido. Dios busca constancia, no emoción. Por eso permite demoras, para ver si tu fe es real. El que permanece recibe. El que se desespera se detiene antes del milagro. Por eso no retrocedas. Si todavía no ves nada, es señal de que estás cerca. La oscuridad más densa siempre llega antes del amanecer. Todo lo que Dios prometió se cumplirá. Solo que cuando suceda, ya no serás la misma persona que pidió. Serás alguien que entiende por qué valió la pena esperar. Porque en la espera no solo recibes la bendición, te conviertes en parte de ella. Y cuando llegue, no dirás por fin. Dirás, ahora entiendo. La espera no es castigo, es privilegio. Significa que estás en proceso, no en olvido. Dios no olvida a quien prepara, y si te está preparando, es porque lo que viene es demasiado grande para llegar sin entrenamiento. Así que no te quejes del tiempo, aprovéchalo. Haz de la espera tu altar, no tu prisión. Hay milagros que solo ocurren en quienes saben esperar, porque la fe que se mantiene firme durante años es la que abre los cielos en segundos. Cada oración que hiciste sigue vigente, cada lágrima sigue contando.
Dios no ha terminado, solo está escribiendo el capítulo donde todo se une. Y cuando lo leas entenderás que el silencio, la pérdida y la espera eran parte de un mismo plan. La traición. Ninguna otra prueba hiere tanto el alma como esa, porque no viene de un enemigo, sino de alguien en quien confiabas. Y lo más doloroso no es lo que te hacen, sino quién te lo hace. Las heridas de un desconocido se curan rápido, pero las heridas de alguien amado dejan cicatrices que tardan en cerrar. Dios permite que experimentes la traición no para destruirte, sino para liberarte, porque a veces el dolor de la traición revela lo que no querías ver, te abre los ojos, te saca del engaño, te muestra lo que tu corazón se negaba a aceptar, y aunque al principio duela, es una bendición disfrazada. La traición separa lo falso de lo verdadero, te limpia el entorno, te depura las intenciones, te hace discernir quién camina contigo por amor y quién por conveniencia. Cuando alguien te traiciona, lo primero que sientes es rabia. Rabia, impotencia, decepción. Quieres respuestas, justicia, revancha. Pero Dios no te pide que entiendas la traición. Te pide que la entregues, porque si la sostienes, el veneno se queda en ti. Y si la entregas, el veneno se transforma en sabiduría. Él no te llama a pelear con quien te hirió. Te llama a sanar para no parecerte a quien te lastimó. Cada traición revela algo más profundo, lo que todavía gobierna tu corazón. Si la respuesta al dolor es odio, aún falta sanidad. Si la respuesta es perdón, entonces has vencido. Perdonar no es justificar, es liberarte. No significa que apruebas lo que te hicieron. Significa que decides no dejar que eso te consuma. Y esa decisión rompe cadenas invisibles. Jesús conoció la traición. Fue entregado por uno de los suyos, negado por otro, abandonado por casi todos. Y aún así no cambió su esencia. No dejó de amar, no dejó de servir, no dejó de cumplir su propósito. Porque la traición nunca detiene a quien entiende su llamado, solo acelera su destino. Lo que parecía el fin fue el inicio de la redención, que asimismo será contigo. Cuando te traicionan, Dios no mira lo que te hacen, mira cómo respondes. Ahí se define si avanzas o te quedas. Si respondes con amargura, te atas al pasado. Si respondes con perdón, abres la puerta a lo nuevo. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Y Dios no puede darte un futuro glorioso si sigues atado al dolor de ayer. A veces Dios usa la traición como transporte hacia el destino. José no habría llegado al palacio si sus hermanos no lo hubieran vendido. David no habría sido rey si Saúl no lo hubiera perseguido. Jesús no habría ido a la cruz sin la traición de Judas. El enemigo pensó que te estaba destruyendo, pero en realidad estaba empujándote hacia tu propósito. Cada puñalada fue una dirección hacia el lugar correcto. Por eso, no maldigas a quien te traicionó. Agradece, porque sin saberlo te ayudó a avanzar. Ellos cerraron una puerta, pero Dios abrió otra mucho más grande. No necesitas venganza, porque la justicia divina no falla. Y cuando Dios restaura, lo hace de una forma tan perfecta que la herida se convierte en testimonio. La traición también te enseña a no depender del aplauso, a caminar sin necesidad de validación, a servir aunque no te reconozcan, a amar aunque no te correspondan. Esa independencia emocional es libertad. Cuando ya no te afecta quién te aplaude ni quién te traiciona, te vuelves inquebrantable. Ya no reaccionas, respondes. Ya no lloras por lo que perdiste, agradeces por lo que aprendiste. El corazón traicionado se vuelve sabio, aprende a discernir miradas, silencios, intenciones. Ya no confía por impulso, confía con propósito, no porque desconfíe de todos, sino porque aprendió que no todos pueden ir contigo al siguiente nivel. Dios no permite que todos los que empezaron contigo lleguen hasta el final. Algunos solo estaban destinados a una temporada, y su salida duele, pero también es protección. Si Dios te apartó de alguien, no fue pérdida, fue dirección. A veces necesitas la traición para dejar de idealizar a las personas, porque mientras dependas de los hombres, tu fe será frágil. Solo cuando te fallan aprendes que tu seguridad debe estar en Dios. Él nunca traiciona, nunca falla, nunca cambia. Y cuando experimentas esa lealtad divina, ya no necesitas la aprobación humana. El perdón no es debilidad, es autoridad. El que perdona se eleva por encima del daño. El que no perdona se queda atado al mismo lugar.
Y tú no fuiste creado para quedarte atrapado en lo que te hicieron. Fuiste creado para avanzar hacia lo que te espera. Por eso perdonar no es olvidar, es elegir la paz por encima del rencor. Es decir, esto dolió pero ya no me define. Y cuando haces eso, el cielo se abre. Hay momentos en que te preguntarás por qué Dios permitió esa traición. Y la respuesta es simple, porque la necesitabas. Necesitabas ver quién era quién. Necesitabas soltar vínculos falsos. Necesitabas aprender a depender solo de Él. Cada traición revela un nuevo nivel de discernimiento, y lo que parecía una pérdida se convierte en promoción. Las traiciones marcan el final de una etapa. Después de una traición nada vuelve a ser igual, y eso está bien. No estás llamado a repetir, estás llamado a renovarte, a caminar más ligero, más sabio, más libre, porque las heridas te enseñan, y la enseñanza te eleva. Un día mirarás atrás y entenderás. Verás que quien te traicionó solo te empujó al lugar correcto, que sin ese golpe no habrías despertado, que sin esa decepción no habrías crecido. Y cuando lo entiendas, agradecerás incluso a quienes te lastimaron, porque sin saberlo fueron parte de tu historia de salvación. Dios no elimina a tus enemigos, los convierte en testigos. Y cuando Él te bendiga frente a quienes dudaron de ti, no será para humillarlos, será para mostrar su fidelidad. Porque la mejor respuesta al dolor nunca es la venganza, es la transformación, y cuando sanas, vences. La traición es una puerta disfrazada. Al principio parece el final, pero si miras bien es el inicio de algo nuevo. Cada vez que alguien te hiere, Dios está preparando a alguien que te honrará. Cada vez que alguien te deja, Él está acercando a quien sí debía quedarse. Por eso, no llores por lo que se fue, agradece por lo que viene. Perdonar no borra el pasado, pero te permite construir un futuro sin cadenas. No cargues con el peso del resentimiento. Suéltalo y avanza. Dios ya vio tu herida y prometió sanarte. Él es experto en escribir nuevos comienzos después de las traiciones, y cuando te restituya, lo hará multiplicado. No temas a la traición. Témeles más a los vínculos sin propósito. A veces la traición llega porque te niegas a cerrar ciclos. Y Dios por amor los cierra por ti. Lo que no sueltas por sabiduría, Él lo quita por misericordia. Y cuando lo hace, duele, pero después entiendes que te estaba salvando. Cada traición, cuando se vive con fe, se convierte en una graduación. El dolor fue el examen y el perdón tu diploma. Y ahora estás listo para subir al siguiente nivel. La soledad. Esa etapa donde no queda nadie, donde los teléfonos dejan de sonar, donde los lugares que antes estaban llenos ahora están vacíos. Esa sensación de estar rodeado de gente, pero aún así sentirte invisible. La soledad no siempre llega porque hiciste algo mal. Muchas veces llega porque hiciste algo bien, porque el camino hacia el propósito es estrecho y en ciertos tramos solo puedes avanzar tú y Dios. Al principio, la soledad duele. Duele no tener a quien contarle lo que te pasa. Duele mirar a los lados y no ver a nadie que te entienda. Duele sentir que das y das, pero nadie te acompaña como tú acompañas. Pero la soledad no es un castigo, es un aula. Ahí donde se apaga el ruido del mundo, Dios empieza a hablar con voz clara. En la soledad no te pierdes, te encuentras, porque cuando todos se van, descubres quién realmente eres, sin aplausos, sin halagos, sin compañía, solo tú y Dios. Y ahí te das cuenta de que nunca estuviste solo. Estabas distraído, rodeado de ruido, de gente, de obligaciones, pero no conectado contigo ni con tu Creador. La soledad apaga lo superficial para que puedas escuchar lo esencial. Muchos huyen de la soledad, pero los que la abrazan descubren en ella un tesoro, porque el silencio se convierte en santuario, la calma se vuelve oración, y el vacío deja de dar miedo cuando entiendes que Dios lo llena todo. Mira la vida de Moisés. Antes de guiar al pueblo, fue llevado al desierto. No con multitudes, no, sino con ovejas. Ahí, en medio del silencio, aprendió a escuchar la voz de Dios. David también fue apartado cuidando rebaños solo, y allí, en esa soledad, compuso los salmos más profundos. Incluso Jesús buscaba la soledad. Se apartaba a lugares desiertos para orar. Porque quien no aprende a estar solo con Dios, nunca estará verdaderamente acompañado.
La soledad revela lo que realmente hay en tu interior. Cuando no tienes a nadie que te distraiga, te ves frente a ti mismo. Ves tus miedos, tus heridas, tus pensamientos más profundos. Y es ahí donde comienza la sanidad. Porque Dios no sana lo que ocultas, sana lo que enfrentas. Y en la soledad no puedes fingir. No hay máscaras, no hay apariencias, solo la verdad. Y la verdad libera. A veces Dios te aparta de todos porque quiere hablarte sin interferencias. Hay palabras que solo puedes escuchar cuando estás a solas. Hay instrucciones que no se dan en medio del ruido, sino en el silencio de una noche larga. Y aunque parezca abandono, es intimidad. El desierto no es soledad, es cita divina. Ahí no hay distracciones, solo dirección. La soledad no mata, purifica. Te enseña a valorar la presencia antes ignorada. Te hace sensible a lo espiritual, te vuelve fuerte en lo invisible. Porque cuando aprendes a depender de Dios en la soledad, ya nada externo puede romperte. Tu fuerza deja de venir de los demás y empieza a venir de adentro, de esa comunión silenciosa con Él. Hay una transformación invisible que ocurre en quien abraza la soledad. Dejas de pedir compañía y empiezas a disfrutar la presencia. Dejas de quejarte por estar solo y comienzas a agradecer por estar en paz. Aprendes a disfrutar el café tranquilo, la oración sin interrupciones, el amanecer que nadie más ve. Y ahí entiendes que la soledad no era castigo, era privilegio. Dios te eligió para tenerte a solas, para hablarte directamente. No todos entenderán tu proceso. Algunos dirán que cambiaste, otros dirán que te alejaste. No expliques demasiado. Quien no ha pasado por el desierto no puede entenderlo. Pero los que sí lo han vivido, saben que la soledad es el terreno donde florece la fe más fuerte. Porque cuando no tienes a nadie más, descubres que Él basta. No confundas aislamiento con propósito. Aislamiento es huir del mundo. Propósito es ser separado por Dios. Y cuando Él te separa no es para perderte, es para prepararte. Nadie sale igual de un tiempo de soledad divina. Sales con claridad, con enfoque, con discernimiento. Sales con una fe que no depende de palabras ajenas, porque aprendiste a escuchar la voz más importante. Hay bendiciones que solo se revelan en la quietud. Cuando estás rodeado de ruido, Dios susurra. Cuando estás solo, Él habla claro. Por eso, no corras a llenar tus vacíos con distracciones. Aprende a estar contigo. Aprende a estar con Él. Porque quien no soporta su propia compañía no ha conocido la plenitud de la presencia divina. La soledad también prueba tu capacidad de esperar. Muchos quieren saltar de una temporada a otra sin pasar por el silencio, pero los procesos apresurados terminan incompletos. Dios no te tiene solo porque se olvidó. Te tiene solo porque está construyendo algo en ti, y cuando lo termine, enviará las personas correctas. No antes, no después, en su tiempo. Mientras tanto, disfruta el proceso. Cuando empieces a sentirte solo, cambia tu enfoque. No digas nadie me acompaña, di Dios me está formando. No digas no tengo a nadie, di Él es suficiente, porque el enemigo quiere que veas la soledad como abandono, pero en realidad es entrenamiento. Te está enseñando a encontrar plenitud sin depender de lo externo. En la soledad, el alma aprende a descansar, aprende a soltar la necesidad de ser entendida, aprende a caminar sin buscar aprobación, y eso es libertad. Cuando ya no necesitas que te vean, que te comprendan, que te validen, tu energía deja de dispersarse. Todo se alinea, todo se calma, y descubres que el silencio también tiene música. Hay momentos donde sentirás nostalgia, extrañarás, recordarás, desearás volver a etapas donde no estabas solo. Pero el pasado ya cumplió su función. Ahora estás en otro lugar, y si Dios te trajo aquí, es porque quiere mostrarte algo nuevo. Quizá no entiendas ahora, pero dentro de unos meses mirarás atrás y dirás, gracias por haberme dejado solo, porque ahí te conocí de verdad. Dios nunca permite una soledad sin propósito. Cada momento donde sientes vacío es una invitación a llenarte de Él. Y cuando lo haces ya no necesitas tanto, ya no necesitas multitud, ya no necesitas aprobación. Tu alma se vuelve estable, porque descubres que no estás solo, estás sostenido. La soledad no es un lugar de abandono, es el laboratorio de los llamados. Ahí nacen las ideas, los ministerios, las visiones. Ahí se forman los líderes que luego guiarán a muchos. Y si estás pasando por esa etapa, no te quejes, estás en entrenamiento.
Dios te está enseñando a ser completo sin necesitar nada más que su presencia, y cuando salgas brillarás. Hay un momento en la vida de todo creyente en que la fe se siente cansada, no porque hayas dejado de creer, sino porque llevas demasiado tiempo esperando, luchando, sosteniendo promesas que parecen no llegar. Justo ahí nace el desánimo. Esa voz sutil que te dice, ¿para qué seguir? Nada cambia. Esa sensación de agotamiento que se mete en el alma y te hace dudar de si todavía vale la pena. El desánimo no siempre llega por grandes fracasos. A veces llega por pequeñas decepciones acumuladas, por tantas veces que diste lo mejor y no recibiste lo mismo, por tantas oraciones que no vieron respuesta, por tanto esfuerzo que nadie notó. Llega despacio, sin anunciarse, y cuando te das cuenta ya te ha robado la alegría. Pero el desánimo no es el final del camino, es una pausa en él. Dios permite que lo sientas para recordarte que no puedes avanzar con tus propias fuerzas, porque mientras crees que todo depende de ti, te desgastas. Y el desánimo llega como una alarma, una advertencia del cielo que te dice, detente, descansa, deja que yo te sostenga. El problema no es sentir cansancio, el problema es rendirte en medio de él. Porque incluso los grandes de la fe se desanimaron. Elías, después de derrotar a los profetas de Baal, se escondió bajo un árbol y dijo, «Basta ya, Señor, quítame la vida». Jeremías quiso abandonar su llamado y dijo, «No hablaré más en tu nombre». David, el hombre conforme al corazón de Dios, lloró hasta no tener fuerzas, y aún así, ninguno de ellos quedó ahí. Porque el desánimo no te define, te revela. Muestra que eres humano, que necesitas ayuda, que no puedes solo. Y en ese reconocimiento, Dios actúa. El desánimo te enseña que la fe no siempre se siente como fuego, a veces se siente como ceniza. No siempre vas a tener entusiasmo, pero incluso en los días grises puedes elegir creer. Porque la fe no es emoción, es decisión. Y cuando decides seguir confiando, incluso sin sentir nada, el cielo se abre de nuevo. Hay temporadas donde parece que Dios te pide demasiado y te da muy poco, donde tus oraciones suenan vacías, donde tus fuerzas se agotan, donde los demás avanzan y tú sigues en el mismo lugar. Pero lo que no ves es que en ese silencio, Él está restaurando tu raíz. El desánimo no es señal de fracaso, es señal de que estás en medio de un proceso de refinamiento. El enemigo no puede destruirte, pero puede intentar agotarte. Por eso su estrategia es el cansancio, porque sabe que un alma cansada duda, y una mente cansada exagera los problemas. Cuando sientes desánimo, recuerda, no todo lo que piensas en esos momentos es verdad. El cansancio distorsiona la realidad. Por eso Dios te dice, ven a mí y yo te haré descansar. Él no promete eliminar el trabajo, promete renovar tus fuerzas para seguir. A veces lo único que necesitas no es una nueva respuesta, sino un nuevo respiro. Tomar aire, desconectarte un momento, llorar si hace falta, pero no abandonar. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide que seas sincero, que le digas ya no puedo para que Él diga ahora yo puedo hacerlo. La gracia no se manifiesta en los días de poder, sino en los días de debilidad. El desánimo también revela tus motivaciones. Si hacías las cosas esperando reconocimiento, te frustrarás. Si lo hacías por amor, aunque no veas frutos inmediatos, seguirás firme. Porque cuando el propósito es correcto, la fuerza regresa. Pero cuando el propósito está centrado en ti, se agota rápido. Por eso, en medio del desánimo, pregúntate, ¿para quién estoy haciendo esto? Si la respuesta es para Él, entonces sigue porque nada hecho para Dios es en vano. No confundas pausa con rendición. A veces Dios detiene tus pasos no para castigarte, sino para fortalecerte. El soldado no puede estar siempre en batalla. Necesita tiempo para sanar sus heridas. Y tú también. El descanso no es debilidad, es estrategia. Mientras descansas, Dios lucha por ti. Mientras duermes, Él abre puertas que tú no podrías abrir despierto. El desánimo te enseña a depender, a soltar la carga de ser el héroe, a reconocer que incluso los valientes necesitan un descanso santo. No tienes que demostrar nada, solo confiar, porque la fuerza más grande no es la que nunca se cansa, es la que se levanta una y otra vez,
Cuando te sientas sin ganas, recuerda todo lo que ya superaste. Hubo días peores, y aún así seguiste. Hubo batallas más duras y no te rendiste. No te subestimes, llevas dentro la misma fuerza que te hizo sobrevivir antes. Solo necesitas recordarlo. Y si hoy no tienes fuerzas para orar, susurra su nombre. A veces el Jesús más débil es el que abre los cielos más grandes. El desánimo también te enseña empatía. Después de atravesarlo, entiendes el dolor de otros. Te vuelves más humano, más sensible, más real, porque quien ha llorado sabe consolar, y lo que aprendiste en tu valle será medicina para alguien más. Dios no desperdicia tus lágrimas, las convierte en unción. El alma cansada no necesita exigencias, necesita consuelo. Y Dios no te dice, esfuérzate más, te dice, descansa en mí. Porque la fe no siempre consiste en avanzar. A veces consiste en resistir. Y resistir también es una forma de victoria. Cada vez que resistes el impulso de rendirte, el cielo te observa con orgullo. Dios no mide tu éxito por resultados, sino por perseverancia. El que no se rinde aunque avance lento, ya está venciendo. Cuando sientas que no puedes más, haz lo que hizo David. Recuerda lo que Dios ya hizo. Él se hablaba a sí mismo y decía, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. A veces tendrás que hablarle a tu alma como a un amigo cansado. Decirle, sé que duele, pero no terminamos aquí. Y esa conversación interna es una oración más poderosa de lo que imaginas. Dios no necesita que tengas ánimo para usarte. Necesita que tengas disposición. Y aunque estés débil, si sigues diciendo sí, Él hará el resto. El desánimo no lo asusta. Al contrario, es ahí donde muestra su poder. Porque cuando tú ya no puedes, su gracia toma el control. El día que sientas que tu fe se apaga, recuerda que la llama más pequeña todavía es luz. Y mientras haya luz, no hay oscuridad que te venza. Puede que tu fe esté temblando, pero no se ha extinguido. Dios no apaga la mecha que aún arde, la aviva con su soplo. Así que si hoy estás cansado, no te sientas culpable. Los héroes de la Biblia también tuvieron miedo. Los profetas también lloraron, los apóstoles también dudaron, y aún así Dios los usó. Porque Él no busca perfectos, busca perseverantes. El desánimo no es señal de que fallaste, es señal de que estás avanzando. Nadie se cansa en un lugar donde no se mueve. El cansancio llega porque estás caminando, y eso significa progreso. Sigue, no pares, porque justo después del desánimo llega el renuevo. Dios no permitirá que tu cansancio sea eterno. Él renueva al que se rinde a su voluntad, y cuando menos lo esperes, te levantarás un día con nuevas fuerzas. No sabrás cómo, pero sentirás paz, alegría, esperanza, porque su espíritu habrá soplado sobre ti otra vez. Y entonces sabrás que incluso el desánimo fue parte del proceso.